Hola a todos y a todas. Estamos en una jornada de la Escuela de Pacientes, una jornada sobre ELA y COVID-2 y el COVID-19, esta enfermedad que nos ha llegado y nos ha trastocado el mundo en estos meses. Y doy la palabra a María Ángeles Prieto, directora de la Escuela de Pacientes. Bueno, yo solamente quiero daros la bienvenida y quiero daros las gracias por la iniciativa, por todo lo que estáis haciendo ahora durante la pandemia y por todo lo que estáis haciendo habitualmente para mejorar la calidad de vida de tantas personas con ELA en Andalucía. Quiero darle las gracias a los profesionales que nos van a acompañar en esta jornada virtual y quiero darle también las gracias y la bienvenida a los pacientes, a los familiares que nos acompañan hoy para conocer un poco más sobre estas circunstancias, sobre qué significa la vida con estas circunstancias y, bueno, pues qué dificultades, qué recursos, qué consejos podemos desarrollar durante el confinamiento, durante estas semanas que estamos viviendo tan complicadas, tan difíciles, tan especiales, para, bueno, pues para vivir con más salud y con más calidad de vida. Como decía Joan, estas son unas jornadas de la Escuela de Pacientes en los que abrimos una ventana a las personas que vivimos con alguna circunstancia crónica en Andalucía. Las jornadas se están retransmitiendo por el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes y ahí en el chat del canal de YouTube podéis hacer preguntas, sugerencias, intervenciones y comentarios. Lo iremos leyendo y trasladando a las personas que nos acompañan como ponentes. Quiero dar las gracias a Patricia García Luna, que es psicóloga de la Asociación ELA Andalucía, que está con nosotros, a Emilia Barros Cortés, que es neumóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a Santiago Teso Manzano, enfermero gestor de casos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, a Miguel Ángel Roldán Martín, que es paciente con ELA de Córdoba, de Fernán Núñez, y a Enrique Gil y a María Lorenzo, que son matrimonio, paciente con ELA y ella cuidadora. Muchísimas gracias por estar aquí y estamos deseando de oír vuestras. Bueno, pues si os parece empezamos con Emilia. Vamos a hacer dos partes de esta jornada gracias a la Asociación ELA Andalucía, que es la que nos ha impulsado a hacerlas. Que agradecemos estar juntos en esta jornada. Nuestra idea es compartir y ayudarnos unos a otros para poder hacer jornadas, encuentros, ventanas abiertas, espacios que nos ayuden a avanzar. Si te parece, Emilia, cuando quieras podrías empezar tú. Vale. Luego seguirás y abriremos un espacio para responder a preguntas y la segunda parte la va a coordinar y a moderar Patricia García. Bueno, pues muchísimas gracias a la escuela, a Patricia, a la asociación. Felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en estos tiempos tan difíciles y que tenéis abierta siempre una ventana para que la gente pueda salir un poco virtualmente de su casa y de su confinamiento. Y bueno, lo principal hoy, como ya hemos hablado con Joan Carles y con Santiago, con Patricia, es poder responder a las dudas o a las preguntas, las incertidumbres que se están viviendo y más desde un mundo como es el de la ELA, que ya tiene bastantes incertidumbres por sí mismas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una muy pequeña presentación, quizá para situarnos simplemente, pero lo principal va a ser que luego puedan expresar todo el mundo sus dudas y que intentaremos aclarar dentro de lo que se pueda aclarar, que tenemos incertidumbres muchas, todos, y que yo creo que pasará tiempo hasta que podamos aclarar muchas. Pero bueno, por situarse un poquito, aquí todos conocéis bien lo que es la ELA, que es una enfermedad del sistema nervioso, que es degenerativa y que va progresando hasta ir afectando a
todas prácticamente las funciones del organismo. Aunque las formas de presentación, como bien sabéis, pueden ser muy distintas, desde una dificultad para hablar correctamente a una marcha dificultosa, un pie caído, pero al final, poco a poco, va afectando a todas las esferas, tanto a la motora como a las que en este momento nos interesan particularmente, que es la dificultad para tragar, con la posibilidad de aspiraciones y de tener infecciones respiratorias, y la afectación de los músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque es tan importante. Todos los que estáis con nosotros, con unidades multidisciplinares, sabéis la importancia y lo pesadísimos que somos con el tema de la fisioterapia respiratoria. Desde el día 1 en que se diagnostica una ELA es esencial hacer una valoración de la función respiratoria y empezar lo más pronto posible con todas las técnicas de fisioterapia que se puedan ir sumando según van debilitándose los músculos. Por tanto, inicialmente pues, se hacen técnicas que el propio paciente puede hacer con ayuda de un AMBU, poco a poco con el cuidador, a ser posible con un fisioterapeuta respiratorio. Ahí se está haciendo un trabajo y creo que está aumentando muchísimo el apoyo que hay en este sentido, afortunadamente. Y ya poco a poco, a medida que va avanzando la enfermedad, pues la tos asistida, bien manualmente o con los aparatos mecánicos, como ya conocéis, con el cough assist o el tosedor. Y sobre todo, ¿cuál es el momento ya más clave de fragilidad, por decirlo así? Pues es cuando un paciente tiene traqueotomía, ventilación bien no invasiva o bien vía traqueotomía. Por tanto, nunca haremos bastante hincapié en la importancia de la tos para defenderte de cualquier infección respiratoria, cualquier tipo de virus y evidentemente en el caso del COVID-19 es especialmente importante. Tenemos que tener muy presente cómo es el mecanismo de la tos y cómo potenciarlo. Por tanto, en todo este tiempo en que, como también comentaremos, se ha hecho tan difícil acceder a fisioterapeutas, el confinamiento ha afectado en tantos aspectos, es imprescindible mantener los ejercicios de fisioterapia respiratoria para estar bien preparados caso de que tengamos la infección por el COVID-19. ¿Vale? Por tanto, por situarnos con el COVID-19, ¿qué sabemos hasta este momento? Bueno, todos sabemos que en diciembre aproximadamente, en un mercado de una ciudad china, de Wuhan, empezó esa pandemia global que nos ha llevado al mundo entero a confinarnos en una situación absolutamente desconocida hasta el momento para todos nosotros. De diciembre a ahora, este gráfico de número de casos confirmados es de hace una semana, del 10 de mayo, pues ya estamos en más de 4 millones de afectados. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se presenta esa enfermedad? Pues lo principal es la tos, inicialmente seca y luego ya se va haciendo productiva, la fiebre. Es muy, muy, muy frecuente, por tanto es un dato que nos puede ayudar mucho en esa incertidumbre que tenemos de ¿me puedo contagiar? ¿Cómo saber que un cuidador puede estar transmitiendo la enfermedad? Bueno, pues fiebre, tos y la dificultad para respirar, la sensación de dificultad para respirar, que en el caso de pacientes con ELA, que a veces tienen ya afectación respiratoria, se nota claramente un cambio en la situación previa con un aumento de esa dificultad para respirar. Se acompaña muchas veces también de un malestar general, de diarreas, de vómitos y luego una cosa muy típica y que la habréis escuchado todos es la pérdida del olfato y del gusto. Eso se da con frecuencia y está siendo un dato muy, muy típico de esta enfermedad. Por tanto, viendo esta gráfica podéis ver que cuando las fases de la enfermedad, esto serían aproximadamente una semana, 2 semanas, al inicio de la enfermedad es cuando el virus se está replicando en el organismo y es cuando una persona puede ser más infectiva, o sea, puede contagiar más a las demás personas, ¿vale? Entonces, esa fase de la enfermedad es relativamente corta. ¿Qué es lo que ocurre?
más del 80% de los pacientes la pasan prácticamente sin enterarse, como si fuera un cuadro catarral o incluso casi sin síntomas. Por tanto, en esta fase es verdad que puede haber muchas personas que puedan transmitir la enfermedad porque no son conscientes de que la tienen. Por eso, los mecanismos de protección, de distancia, no los debemos olvidar en ningún momento y son la base en la que nos tenemos que basar para poder defendernos de esos contagios, ¿vale? En el curso de la enfermedad, después de esa primera semana, empieza una reacción del propio organismo, una respuesta inflamatoria, en algunos pacientes, no en todos, que ya se va produciendo la neumonía y la respuesta inflamatoria global en los casos más graves, que son los que los llevan a cuidados intensivos y a esa mortalidad que no es despreciable, pero no es tan elevada, está en distintos países varía mucho, pero varía entre 3 y un 12% de tasa de mortalidad, pero el resto de pacientes, la inmensa mayoría, se curan y repito, muchos de ellos ni siquiera son conscientes de pasar la enfermedad. En ese aspecto hay una incertidumbre que se repite mucho, lógicamente, que es, ¿deberíamos hacernos todos test? ¿Deberíamos hacernos las pruebas de la PCR? ¿Qué significa eso? Aunque se ha hablado mucho, yo creo que nunca ha habido tanta cultura de serologías, de PCRs, etcétera, en toda la población, pero sí me parece importante hacer hincapié en que lo que llamamos la PCR, que sería detectar el propio virus, evidentemente solo estará presente, solo será positiva en esa fase en que la enfermedad, esos 2 semanas aproximadamente o 3, en que el paciente está con la enfermedad aguda y en ese momento es esta curva azul que podemos detectar el virus en las vías respiratorias, en la saliva, etcétera. Lo que llamamos test serológicos, que es lo que más se está haciendo ahora en la gran población, detecta 2 tipos ya de respuesta del propio paciente. No está detectando el virus. Detecta estos anticuerpos que se llaman, aquí empieza la IgG, pero lo que primero se detecta es eso que se llama IgM, que aparece pronto en la enfermedad y también desaparece pronto. Por lo tanto, si cuando le hacen el test a alguien aparece ese tipo de anticuerpo, significa que estamos muy cerca de la enfermedad, que esta persona puede ser todavía muy contagiosa, ¿vale? Y a partir de las 2 semanas aproximadamente, pues ya los organismos, todos, creamos los anticuerpos que ya nos van a proteger a más largo plazo y que son las IgGs, ¿vale? Por tanto, lo que se detecta en las personas, en los contactos, etcétera, son esos 2 tipos de anticuerpo. Eso lo que nos está diciendo es, esta persona está todavía en fase que puede estar infectando o ha pasado la enfermedad, pero ya probablemente no sea infecciosa. El decir que se deben hacer todos los test, evidentemente nos da una información importantísima, pero hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, estos anticuerpos, los IgGs, los que se mantienen más en el tiempo, tampoco sabemos cuánto tiempo se van a mantener. En las distintas infecciones, unas dura muy poco, en esas infecciones víricas típicas de la vía respiratoria alta, y en otras enfermedades te protege prácticamente toda la vida. En este coronavirus, en ese virus, no lo sabemos todavía. Y por otra parte, es muy probable que tenga una capacidad de mutar, de ir cambiando sus propias capacidades de infectar, y como en la gripe, si un día que la vamos a tener, tenemos una vacuna, pero habrá que irla cambiando como la gripe, que cada año es unas cepas distintas, ¿vale? Por tanto, saber que el hacer un test a una persona te da una información puntual en el tiempo, una información muy válida, pero no podemos basarnos en ello para pues decir, a ver, el fisioterapeuta que va a venir a mi casa o el cuidador. Creo que nos tenemos que basar esencialmente en las medidas de protección, porque nunca tendremos la certeza de que estamos ante personas que la han pasado, que todavía son contagiosas o que están en fase de inicio. ¿De acuerdo? Me parecía importante aclarar un poco, luego si queréis en el debate podemos volver un poco sobre este tema, porque creo que para vencer el miedo lo mejor es conocer.
Y bueno, se está hablando también mucho, las otras curvas de esta epidemia son esencialmente las que vienen derivadas del propio confinamiento y de la repercusión social y económica que está ocurriendo. Todos vosotros, como todo el mundo, ha vivido lo que significa un confinamiento, no solo por el estar encerrado en casa, sino por lo que significa de no tener acceso a lo que en el caso de la ELA es tan importante: la actividad física bien controlada, la ayuda a la fisioterapia, la relación con el propio miedo a ir al hospital, cómo hemos organizado esas teleconsultas y cómo en un futuro esto tenemos que aprender, y a lo mejor nos ayuda mucho a que precisamente estemos incluso más en contacto que antes, evitando a veces viajes innecesarios, pero la atención personal, la atención directa y presencial es importante también, con lo cual incluso en nuestra unidad multidisciplinar hemos seguido atendiendo a pacientes presencialmente en los casos, pues por ejemplo, en diagnósticos recientes, en los que las preguntas, el teléfono es excesivamente frío para poder responder a muchas incertidumbres, ¿no? Y sobre todo en casos en los que la situación respiratoria necesitaba empezar un nuevo tratamiento o ser atendido en el hospital. Por tanto, en esa relación telefónica que hemos mantenido con los pacientes, deciros, por ejemplo, que ha habido un paciente que tuvo un contacto, expresó algunos síntomas, se hizo la prueba, fue positiva y la pasó en su domicilio sin más complicaciones. Hasta el momento no hemos tenido en nuestro grupo, en nuestra unidad ya hay más de 80 pacientes, por lo tanto es una población bastante grande y no ha habido otros casos de contagio. Es verdad que en ese tipo de enfermedad ya el confinamiento es mucho más, se hizo desde un principio muchísimo más potente, ¿no? Con lo cual, uno de los grandes posiblemente afectados por esa pandemia son los cuidadores. ¿Qué ha pasado? Se ha aconsejado mucho, evidentemente, y es lógico, el decir, bueno, evitar un gran número de cuidadores distintos, que no vengan personas de fuera, pero ¿eso qué ha significado? Que el cuidador principal ha quedado al cargo mañana, tarde y noche, y eso es una carga importante, como todos sabemos. Por tanto, para mí los puntos claves siguen siendo la higiene, el lavado de manos. Ha habido preguntas respecto al tema de los guantes. Los guantes son una medida que tienen sentido cuando, por ejemplo, en el hospital vas a tratar a un paciente, vas a explorar un paciente. Los guantes en sí pueden dar hasta una falsa sensación de seguridad, porque los guantes, si tocas una superficie o otra persona que pueda estar contaminada, también los tienes que desinfectar exactamente igual que las manos. Por tanto, lo esencial es desinfectar con la solución hidroalcohólica o bien el lavado de manos. Las mascarillas, esenciales. La mascarilla es una gran protección. No hace falta que sean mascarillas que se ha dicho tanto. No, la mascarilla quirúrgica normal, de calidad, homologada, es perfectamente, protege absolutamente, y cuando las dos personas que están en ese momento interaccionando llevan mascarilla, las posibilidades de contagio son muy bajas. Por otra parte, las medidas que conocéis bien. Intentar mantener en lo posible la actividad física, mental, la relación con la familia, con otras personas, con los amigos, por vía virtual, evidentemente. Y sobre todo tendremos que cuidar especialmente, que siempre lo tenemos en cuenta, pero a los cuidadores y a las cuidadoras que están pasando una época especialmente difícil. Por tanto, y resumiendo, respetar las normas del confinamiento y de la distancia. Ahora empezaremos, ya se va a ir abriendo el tema de las consultas hospitalarias, pero yo creo que deberemos mantener en lo posible todas las consultas telemáticas que podamos, incorporando vídeo a ser posible, porque acerca muchísimo y aporta muchísimo a la relación en ese momento. Por tanto, creo que debemos potenciar esto. Tener muy claro que la ELA no da una especial predisposición a contraer el virus, lo que sí en fases avanzadas y cuando es dependiente de un respirador o tiene una tos muy ineficaz, es muy importante esos cuidados y esa atención médica, porque sí puede haber más complicaciones. Que el tratamiento con Rilutec, el Riluzole, no
afecta para nada ni da mayor susceptibilidad al virus, que también ha habido preguntas en este sentido, y la importancia de mantenerse lo más activo posible y mantener una dieta lo más sana posible. Bien, ahí termino, dejo abierto, Santiago, a lo que tú tengas que decir y luego pasamos a las preguntas. A ver. Hola, buenas tardes. Santiago, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aparte de lo que Emilia ha expuesto, la gestión de casos ha dado un poco de profundidad a las relaciones no presenciales. Es decir, desde hace muchísimo tiempo la gestión de casos viene trabajando ya desde el espacio sociosanitario y no presencial. Es decir, ya desde hace mucho tiempo con todas las personas que tienen ELA, nosotros tenemos una relación no consultiva, es decir, que ellos pueden preguntar cuando surge el problema la solución, no esperar a la consulta para tener la solución y dar la solución a los cuidados más importantes que ya ha reseñado Emilia a lo largo de su exposición, sobre todo los problemas de tragar, los problemas respiratorios o los problemas de relación. Los atendemos inmediatamente. El WhatsApp ya lo hemos incorporado a nuestra práctica clínica desde hace bastante tiempo, es la gestión de casos y sobre todo en el espacio sociosanitario. Creo que las ideas claves de Emilia son importantes en cuanto a las preguntas que surgían sobre qué podemos hacer. Creo que el lavado de manos es un punto esencial y la distancia, y en el caso de que tengamos distancia corta, pues poner una mascarilla que ni va a retener carbónico, ni va a disminuir la hipoxemia, y por lo tanto son las medidas más importantes a resaltar. Las cuidadoras siempre las tenemos atendidas en la medida de lo posible en el espacio virtual y según nos dejan, pero creo que también es otra idea fundamental que ha suscrito y suscribo con Emilia. Creo que en esta experiencia las cuidadoras están un poco más aisladas de lo que viene siendo habitualmente. Otra de las preguntas que también quería responder es que en el espacio sociosanitario a todas aquellas personas que son de la ayuda a domicilio se les ha hecho el test cuando se han dado las condiciones para ello. Es decir, en un principio no estaban organizadas, pero una vez que los centros de salud se organizaron, sí, todas las personas que iban de ayuda a domicilio se le ha hecho lo mismo que a todos los profesionales de riesgo. Aparte de esto, siempre la gestión de caso ha estado al lado de las personas, es decir, que siempre que ellos han tenido una dificultad hemos estado, creo, respondiendo a sus necesidades. Y comentábamos también antes de conectarnos que incluso, aunque vengan de otras provincias, porque puede haber personas que en el alarma se hayan quedado fuera de su domicilio habitual, también la hemos incorporado dentro de nuestra actuación. Es decir, que hemos dicho que se le dé la medicación, por ejemplo, a una persona que estaba en Sevilla. Hemos organizado para que la medicación le llegue a su punto de destino y ellos no se tengan que movilizar. Como decía Emilia, nosotros solamente suspendimos las consultas multidisciplinares en el mes de abril por causas mayores, pero como dice ella también, en mayo ya las hemos abierto, pues eso, a las primeras visitas, a las personas que tenían más dificultades. Siempre desde la gestión de casos y los cuidados hemos intentado transmitir que los cuidados es sobre todo domiciliario, es decir, que nosotros somos un poco apoyo a todas esas necesidades que ellos pueden tener a lo largo de su enfermedad, pero que su entorno es el domicilio y que tanto a mí como parte del hospital, pero a su enfermero gestor de casos de primaria, se pueden dirigir indistintamente porque la red está funcionando. Y entonces, tanto vayan a su centro de salud o nos llamen a nosotros, la necesidad suele ser atendida en condiciones de dar respuesta a la necesidad que tiene ese paciente y sobre todo a su historiografía, es decir, a lo que él quiere que nosotros atengamos, ¿no? Porque hay muchos tipos de personas y no todo el mundo quiere la misma atención. Entonces nosotros intentamos procurar
individualizar o dar una atención determinada a través del equipo multidisciplinar, porque intervienen, sabéis, muchas disciplinas, más de 7, no solo médicas, enfermeras, trabajo social, psicología, ¿no? Dar un poco respuesta a las necesidades en el momento que surja, aunque luego organicemos de forma formal la consulta, pero intentamos darle respuesta de antes en lo material inmediatamente. Es decir, como dice Emilia, si la necesidad surge ahora de que resulta que necesito un aspirador, pues del tirón se le manda a su domicilio sin que tengan que intervenir. Distinto es, como dice Emilia, la atención directa, donde se necesita un profesional que supervise o que haga una función determinada. Pero lo que se pretende es que el entorno sea el domicilio y dentro del domicilio se le den los cuidados y las atenciones que consideren ellos que son fundamentales para su forma de entender los cuidados. Porque creo que hay que individualizarlo, porque no es universal. Y la gestión de casos, en mi caso, siempre hemos estado para dar respuesta pues, a don Enrique y a Mari a las necesidades que ellos han tenido a la hora de demandar la atención hospitalaria. Siempre el equipo multidisciplinar, aunque yo soy la cara visible porque a lo mejor me dejan a mí como cara, pero lo formamos todos, es decir, que yo solo hablo en función de todos aquellos que trabajamos por detrás para poder atender. Aparte del equipo multidisciplinar, creo que también es fundamental el centro de salud y el espacio sociosanitario. Creo que es fundamental en este tipo de personas que tienen estas enfermedades. Y por mí nada más. Creo haber contestado entre Emilia y yo un poco al guión que nos habéis presentado y que siempre poner la gestión de casos a la disposición de la persona que necesiten de nuestro servicio. Un placer de estar con vosotros. Muchas gracias, Santiago. De alguna forma, lo digo porque tenemos ya más de 85 personas que están en el canal de YouTube, por tanto, agradecemos la labor de difusión que ha hecho la Asociación El Andalucía. Javier Manuel Yagüe, que es un comentario diciendo que en general las enfermeras gestoras de casos coordinan la labor multidisciplinar y es el eslabón que une a todos los profesionales y el paciente. No sé si, Santiago, quieres añadir algo a ese comentario. No, creo que es la idea. La idea es un poco que el centro de nuestra atención sea la persona que padece ELA y nosotros ser un poco la correa de transmisión de sus necesidades hacia un equipo de conocimiento múltiple. Es decir, está claro que una sola disciplina no da respuesta completa a las necesidades de esas personas y por lo tanto, pues bueno, nosotros somos correa de transmisión y un poco solucionadores de sus demandas. Yo diría más, para mí las unidades multidisciplinares, las que funcionan, el eje es la gestión de casos, o sea, la enfermera o el enfermero gestor de casos es el eje de la unidad y el que hace realmente que el resto del equipo funcionemos y que el paciente tenga acceso a todos nosotros de una forma ordenada, rápida y no solo al resto de profesionales, sino a todo, medicamentos, ortopedia. Bueno, el trabajo de la gestión de casos es esencial y maravilloso en las unidades, en todas, pero en la de la ELA es ya vital. Muchas gracias. Voy a haceros algunas preguntas, lo digo porque para antes de pasar a Patricia que coordine el espacio de los pacientes y cuidadores. Primera, test, ¿quién debe realizárselo? Y si los pacientes de ELA deben ser prioritarios. Me gustaría rapidez porque hay muchas y entonces lo digo, test. Creo que Emilia ya ha contestado a esa pregunta, pero... Bueno, yo creo que muy rápidamente se debe hacer un test de detección del virus siempre que haya cualquier síntoma que lo sugiera, sea en el paciente, en el cuidador o en el que vaya, en cualquier persona, evidentemente.
Y los test serológicos están dando una información para la población. Evidentemente, si alguien lo tiene ya positivo, significa que la ha pasado y podemos dar por bueno que es menos probable que la pase, pero ni siquiera eso lo sabemos. Por tanto, los test son correctos en toda la atención sanitaria, en las residencias, etcétera. Saber la situación de la población, porque el que tenga el test negativo serológico es más probable que pueda pasar la enfermedad. Pero lo vital es detectar pronto los síntomas. He incidido mucho en la fiebre y en la tos. Si aparecen esos síntomas, hay que hacer la PCR, ¿vale? Y si no, en el resto del tiempo se puede tomar las medidas de distancia y de protección y es más que suficiente. Hay una pregunta sobre ligado a los test y es un poco, dice, a las personas que tenemos ayuda a domicilio, si sería adecuado, ya que no sabemos si somos portadores y podemos contagiarlo. He dicho antes que el servicio de ayuda a domicilio, a partir de que se ha hecho a todas las profesiones de riesgo, a todos los servicios de domicilio, a través de su centro de salud, se le ha realizado el test. Lo que pasa es que yo creo que es lo que dice Emi, la certeza absoluta no la vamos a tener nunca, porque empieza la ayuda domiciliaria hoy lunes y la persona puede contagiarse más adelante. Entonces llega un momento que el test no te va a dar certeza absoluta de que tengas la ayuda domiciliaria y que no esté afectada. Por lo tanto, es más bien tomar todas esas medidas de higiene, de precaución, de tener los equipos adecuados para poder entrar en un domicilio, ¿verdad? Y si hay el más mínimo síntoma, no ir. O sea, eso es esencial. Al mínimo síntoma, fiebre, tos, hay que dejar de y hacer la PCR, hacer el test de detección del virus, ¿vale? Antes, Emilia, has hablado de los guantes. Y hay una persona que dice, si tengo atrofiadas las manos y no me puedo poner guantes, ¿qué hago? De hecho, lo has dejado claro. Me gustaría que lo reforzaras, por favor. Mantener la higiene exactamente igual. El poner los guantes no te aporta nada. Si tú tienes las manos limpias y usas la solución hidroalcohólica, pues evidentemente los guantes estériles se usan para determinadas maniobras. Para lo demás, la higiene de manos es, para mí, casi mejor que los guantes. Es mejor porque los guantes dan una falsa seguridad que no te las da cuando te lavas las manos. Hay una pregunta sobre mascarillas. Yo creo que lo has dejado claro, pero para reforzarlo, alguna persona pregunta si provoca o puede provocar dolor de cabeza por aumentar el carbónico y si eso ocurre en los pacientes de ELA. Bueno, en absoluto, ¿vale? Tiene gran capacidad de filtración, pero la transmisión del paso del aire es perfectamente normal. Otra cosa es que la sensación de agobio, de calor, puede producir esa sensación de disconfort cuando la llevas muchas horas, pero la mascarilla transmite perfectamente el carbónico y es absolutamente imposible que aumente por esa causa. La ventilación está asegurada en ese aspecto. Muy bien. Hay una pregunta sobre la medición de los parámetros a los pacientes neumológicos ante el incremento de telemedicina y de una atención telemática, hasta qué punto, cómo se podrá hacer desde la consulta de neumología hospitalaria ELA. Bueno, ¿contesto yo? A ver, la consulta telefónica ha sido, para mi gusto, magnífica. Quiero decir que la relación con el paciente, el saber lo que preguntas, los pacientes de él además saben muy bien cuál es su situación y saben transmitir muy bien los problemas que tienen, pero hay que aportarle la videoconferencia, sin duda. Con videoconferencia, evidentemente con los pacientes que tuvieran pulsoxímetro y pudiendo ver incluso los respiradores, etcétera, yo creo que en el futuro podemos evitar muchos traslados, no por evitarlos porque sí, sino porque pueden dar la misma información y para los pacientes de ELA los traslados son a veces una pesadilla y a veces viven lejos, etcétera. Entonces, si podemos solo hacer las visitas presenciales realmente que van a dar un valor añadido, pues eso que habremos aprendido de esa maldita pandemia. Vamos a intentarlo, ¿no? Creo que vale la pena hacerlo.
Totalmente de acuerdo con Emilia. Es decir, creo que aquellas personas que padecen ELA, que los traslados y el moverse de su entorno supone un problema, creo que eso, solo valor añadido donde se dé. Quizá el problema principal que nos enfrentamos es todavía la dificultad para que en muchos sitios pues tengan pues medios, ¿no? Tablets o ordenadores, todavía, o personas mayores que tienen dificultad para... Pero bueno, como hemos comentado en la unidad muchas veces, siempre habrá algún nieto que nos lo facilite, ¿no? O sea que vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Efectivamente. ¿Se puede tomar ibuprofeno? Preguntan. Bueno, han salido ya varias, varias notificaciones de la FDA americana, de la europea. El tema del ibuprofeno, hubo un momento, igual que con los antihipertensivos, que se buscó una relación. No hay ninguna relación con el empeoramiento o la mayor gravedad de la infección por COVID. Evidentemente, ninguna en que lo pueda adquirir. De hecho, los últimos trabajos, no ya con el ibuprofeno, sino con los antihipertensores, los IECA, que han dado una menor mortalidad en los que lo tomaban. O sea, que no solo no era cierto lo que se dijo, sino que se está comprobando que puede tener un factor protector, ¿vale? O sea, que en absoluto. Y también al principio salieron muchos estudios muchos peer reviews sin revisar y por ser primicias. Ahora que se está revisando toda esa bibliografía, como dice Emilia, eso, el ibuprofeno no tiene y los IECAs tampoco. Rilutec, ¿puede disminuir las defensas contra el COVID? En absoluto. Absoluto. No tiene ninguna vía común y por eso no se debe abandonar en absoluto ningún tratamiento, ¿vale? Eso es muy importante destacarlo, ¿no? Es decir, los tratamientos, los que tenían, a no ser que hubiera una petición o un planteamiento diferente, los tratamientos los que pedían, ¿no? Los que tenían. Perdón. Absolutamente. Potenciar la fisioterapia, evitar las infecciones no COVID también y sobre todo pelear contra las secreciones y mantener la mayor actividad posible. Eso es lo que realmente puede proteger más. Algunas preguntas más. Se han suspendido temporalmente los ensayos clínicos. ¿Supondrá ello un retraso importante en la investigación? A ver, si miramos a lo largo lo que supone una investigación de cualquier fármaco, etcétera, lo estamos viviendo muy intensamente, pero no dejan de ser 3 meses lo que llevamos, ¿vale? Esperamos que se vaya retomando poquito a poco, pero evidentemente habrá un retraso, pero no, para mí no va a ser un retraso, para el paciente sí es un retraso terrorífico, porque cada día vale su peso en oro, evidentemente, pero a efectos de que pueda tener un efecto realmente deletéreo en la propia enfermedad, en principio no, ¿vale? Pero comprendo que se viva con una angustia que intentamos quitarlo en lo posible, pero es difícil. ¿Alguna pregunta va ligado a COVID y calor? ¿Algo que quieras comentar? Sí, es cierto, ¿no? Que el calor puede afectar positivamente para que baje, ¿no? La incidencia. Sí, bueno, realmente todos los virus que llamamos estacionales, la gripe, los virus respiratorios, etcétera, pues el frío y la humedad favorecen su crecimiento y sobre todo su expansión, ¿no? Cuando llega una temporada seca, el calor, hasta se aconsejaba, ¿no? Vamos, y es cierto, abrir ventanas, mantener el ambiente lo más seco posible y ventilado, bueno, es de una lógica aplastante. En las zonas de calor es probable que sí, que evidentemente baje la pandemia y desde luego lo que nos tendremos que preparar muy bien para el otoño. ¿Vale? Ahí sí, ahí tendremos que adelantarnos. ¿Y si paso el COVID, puedo volver a tenerlo? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Estás de acuerdo? En principio, los anticuerpos protectores
evitan y te dejan una memoria en todos los gérmenes, por tanto el COVID tampoco tiene por qué ser distinto, pero lo que he comentado antes, estos virus tienen una gran capacidad de cambiar, ¿vale? De evitar, de encontrar caminos para evitar tus propias defensas. Por lo tanto, sí podría ser que en otra ola, y de hecho simplemente en estos meses, el COVID español no es el mismo que el COVID americano, ¿vale? Porque va tomando atajos y cambios para poder infectar o ser más eficaz. También, por otra parte, a veces ahí se consiguen dianas y vacunas o dianas terapéuticas también muy eficaces. Por tanto, a día de hoy no lo sabemos si se puede repetir. Muy bien. Hay más preguntas, pero si os parece, Emilia y Santiago, damos paso a Patricia, que coordina ese segundo bloque desde la perspectiva de los pacientes y cuidadores o cuidadora, y al final volvemos al conjunto de preguntas que faltan, que hay un buen puñado que Patricia ha ido recopilando y tenemos mucha información. Si queréis, si os parece, al final hacemos una vuelta de preguntas que no se hayan contestado. ¿Te parece, Patricia? Muy bien, muchas gracias, Joan. Bueno, me presento por si, lógicamente, alguna de las personas que se ha conectado en YouTube no nos conoce. Soy Patricia García, psicóloga de la Asociación El Andalucía. Efectivamente, como dice Joan, yo tenía intención de realizar, bueno, nosotros teníamos intención de realizar un webinar sobre ELA y COVID, la escuela también, y bueno, unificamos un poco este encuentro. Quiero darle las gracias a las 4 personas o 5 personas que están hoy con nosotros y que nos han dedicado su tiempo, algunos desde su visión profesional y otros como experiencia, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la ELA o cómo se está viviendo el COVID en los pacientes de ELA? Yo os puedo decir que está siendo tremendamente variable. Tenemos desde la visión más positiva, que son pues aquellos afectados que me comentan que gracias al teletrabajo de sus cuidadores realmente están acompañados la mayor parte del tiempo, ¿no? Sin embargo, desde la visión del cuidador ha tenido que suspender pues todo el apoyo que tenía en casa y eso ha supuesto pues una sobrecarga tremenda. También tenemos otra visión que desgraciadamente no es tan positiva, que son los diagnósticos de ELA que se han dado en estos meses del COVID. Nuestra sensación ha sido realmente muy dura porque todo lo que nos puede ayudar para hacer un afrontamiento lo más adecuado posible ante este diagnóstico se veía limitado, ¿no? Un afectado de 50 años que ha recibido el diagnóstico, yo le comentaba, claro, necesitarías hacer fisioterapia, necesitarías que te vieran el equipo multidisciplinar en total, y él me decía, no, yo lo que necesito es hablar, pero hablar cara a cara. No me vale el teléfono, no me vale, Patricia, ahora mismo necesito hablar cara a cara, ¿no? Y yo le decía, es que es imposible, ¿no? Bueno, te han dado el diagnóstico, te han mandado a casa y te han dicho que lo antes posible te verá el equipo. Creo que esa es la parte un poco negativa y eso es lo que quizás siempre, pues bueno, da más calidez, ¿no? Que es el aporte humano cuando recibimos un diagnóstico de este tipo. Yo solamente quería hacer esta reflexión, entender también que normalmente cambiamos, como muy bien ha dicho Emi, lo hacemos básicamente o porque nos dediquemos a reflexionar sobre ello por compulsión, ¿no? Es decir, o porque las situaciones a veces son tan dramáticas que nos obligan a la telemedicina. Esto que era algo que, fijaros, desde la asociación pedíamos mucho, ¿no? En aquellos casos de zonas rurales, ¿por qué no hacemos telemedicina? Y me decían, eso es muy costoso, eso es muy difícil y basta que aparezca el COVID para que, bueno, en algunas consultas como neurología no sea tan difícil, ¿no? La telemedicina, seguramente en neumología, en rehabilitación, va a ser más complicado, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que vienen tiempos de transformación y vamos a intentar focalizarlo a que sean lo más positivo posible, ¿no? Algunos cuidadores dicen, bueno, la posibilidad que se nos brinda ahora de algunas horas de teletrabajo me da algo de tranquilidad, ¿no? Quizás poder estar aquí y poder ser yo la persona que atienda a mi marido o a mi mujer.
explicado un poco las sensaciones que hemos tenido durante el COVID, quiero dar la palabra. Hemos elegido a Enrique y a Mari porque llevan 19 años conviviendo con la ELA. Entiendo que el COVID pues ha sido una situación dramática, pero también en estos 19 años seguro que han vivido muchas situaciones críticas, ¿verdad? Y muchas situaciones de gran incertidumbre. Nos gustaría que, bueno, no sé quién de los dos quiere comunicarlo, pero un poco cómo habéis vivido el COVID, qué servicios se han visto limitados, es decir, y sobre todo una cosa muy importante, que para la asociación estamos tratando de quitar el miedo con toda la precaución del mundo, pero como muy bien ha dicho Emi, el otoño seguramente el COVID está de vuelta, ¿no, Emi? Es probable, es probable. Es probable, ¿no? Y si no viene... Bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, puede parecer que sí. Entonces, eso es quizás a lo que nos agarramos a decir a los cuidadores, oye, necesitamos volver al domicilio, necesitas volver a recibir ayuda, por supuesto, con todos los equipos que podamos tener de protección. Mari, pues cuéntanos un poco cómo habéis vivido estos 2 meses y cómo se han cortado todas las ayudas que recibías. Pues nosotros estamos ya confinados, sobreconfinados 2 veces, pero y claro, la ayuda, antes tenía un poquito de ayuda y ahora estamos los dos solos e intentamos de que nadie entre en la casa, que nos ven en la compra, nos traen los vecinos, nos tiran hasta la basura, vamos que... porque por el miedo de protegerlo, vamos, los dos, ¿no? Pero sobre todo más a él porque puede que claro, tiene más posibilidades, más riesgo. Entonces, pues nada, porque estamos prescindiendo de la ayuda de la persona que me ayudaba algo en la casa, de... La fisioterapia, entiendo, ¿no? Sí, había un cuidador que venía y paseaba con Enrique y salía un poquito con él de paseo, que eso le venía muy bien. Y ahora, pues nada, pues aquí televisión y escuchar música y intentar de hacerlo, llevarlo lo mejor posible. Hombre, la verdad que ya hemos salido 2 veces en todo este tiempo. Y la verdad que él lo ha notado mucho porque estaba, vamos, tenía media depresión, vamos, estaba mal. Entonces, vamos, intentar de salir donde haya menos gente, un sitio más tranquilo, y eso es lo que, vamos, estamos haciendo. Y ahora ya yo también estoy muy superada de trabajo porque... Entonces mi duda también era esa, de la persona que antes venía, que yo no sé, vamos, qué es lo que, vamos, qué es lo que viene aquí a limpiar y demás, si, con mascarilla, de la manera que puede venir aquí a ayudarme, porque es que, claro, para mí, llevar la casa, la comida, Enrique, me supera. No sé, Emi, si puedes sugerir el tomarse la temperatura a la persona que viene a casa todos los días, tener la doble cobertura, ¿no? La mascarilla y la pantalla total. Vamos, sin duda. Lo primero es que hay que retomar ya por eso, porque no cogeremos, por miedo a coger el COVID, vamos a morir de depresión. O sea, es que tenemos ya que ir retomando la vida normal. Por tanto, lo de salir, imprescindible. O sea, hay que salir. La distancia que ya empezamos con 1 metro, están 2 metros. Una distancia de metro y medio es más que segura para no poder contagiarse con otra persona. El uso de las mascarillas, cuando las 2 personas, si hay esa distancia, la llevan, ya hace el filtro absolutamente seguro, ¿vale? Y evidentemente, pues todos los días, como hemos comentado, antes de ir a trabajar, las personas que trabajan con personas de especial riesgo, pues tomarse la temperatura. Si hay el más mínimo síntoma, evidentemente no ir a trabajar. Con la higiene de manos, manteniendo la distancia y con la mascarilla, debemos retomar los cuidados.
Y lo que usted me dice de la limpieza, sin duda, ¿vale? El tema de la fisioterapia, que ya es más cercana, ¿vale? Que ya ahí es muy difícil mantener la distancia de seguridad, habrá que irla retomando. De hecho, ya las salas de rehabilitación ya se están abriendo y la fisioterapia habrá que irla ya retomando con medidas un poco más estrictas, ¿vale? Para evitar los aerosoles, etcétera, etcétera, en ese sentido. Pero también habrá que retomarla ya, ¿vale? Porque si no, caeremos en otro extremo igual casi de peligroso. Efectivamente. Creo que lo que es fundamental, aparte de la mascarilla, es la higiene de manos. Es decir, cada vez que alguien vaya a acercarse a cualquier superficie que después vamos a tocar nosotros, lavarse las manos, que va a tocar una superficie, pues la dilución de 1,50 con lejía y limpiar y ya está. Pero a ver si eso, la descalada es para todos. Es decir, a poco tenemos que todos ir tomando conciencia de que tenemos una realidad distinta y que el lavado de manos, distancia y mascarilla si no se puede mantener la distancia, y en aquellas personas que tengan factores de riesgo, como los cuidadores, pues eso, cualquier síntoma, fiebre, tos, pues decir que no va a trabajar. Yo insistiría en que, a ver, matar ese virus es fácil, es decir, una dilución de lejía, como tú has dicho, al 10, al 20%, es suficiente para, pasando un trapo mojado por las superficies que se han tocado, es más que suficiente. Hay personas que si el ozono, vamos, se van a forrar unos cuantos, pero lo más sencillo es lo que tenemos a mano y lo que es absolutamente eficaz. Por lo tanto, no nos debemos complicar la vida. También, antes de pasar a otra pregunta a Mari, me gustaría, porque hay mucho de ionización y todo esto que ahora mismo pues hay personas que están tratando de comprar para tenerlos en casa, realmente, o la ozonoterapia, todo este tipo de cosas, ¿son válidas o no valen para nada frente al COVID? No son válidas. No son válidas y no son necesarias. O sea, es que además no sirven para el objetivo. Es que queremos llegar a vivir en una burbuja sin gérmenes, ¿vale? Eso no lo vamos a conseguir, afortunadamente, porque los necesitamos también, los otros gérmenes. Por tanto, las medidas que hemos dicho son las suficientes y todo lo demás es complicar y además es que no son válidas y algunas incluso pueden tener sus efectos deletéreos. O sea que... Otro tema que quería hablarle a Mari, que es el tema un poco de las visitas de los nietos, ¿no? Estamos encontrándonos mucho, bueno, hay afectados de todas las edades, tenemos Miguel muy joven y ellos ya. Bueno, con los niños es mucho más difícil todo esto, pero a la vez es tremendamente necesario, ¿no? Muchos abuelos están deseando ver a los nietos y los nietos ver a los abuelos. Con los niños, que me imagino que se tiene que intentar igual, ¿no? Pero mucho más difícil, ¿no? Que no toquen o que tengan esas medidas de higiene, ¿no? No sé qué recomendaciones tienes cuando, no sé si ya has recibido a tus nietos, Enrique. Hoy es el primer día que ha venido, se han quitado los zapatos y vamos, y las manos y demás, pero vamos, al abuelo no le ha tocado siquiera. A mí no se ha acercado. Al abuelo no se ha acercado y vamos, y lo primero que ha quitado, le he dicho, digo, limpiarse la suela de los zapatos con lejía y directamente se lo han quitado. Digo, mira, intentará de toquetear lo menos posible y vamos, también vienen de su casa, pero vamos, la limpieza es lo que hay que encontrar. No sé si los niños hay tan fácil para encontrar mascarillas de niños. No sé, Emi, si es tan fácil comprarlas para el tamaño de un niño. La verdad es que... Ya se la ha puesto también. Sí, yo creo que sí. Quizás estoy viendo en niños más de las domésticas, ¿no? De las que se hacen. Pero yo creo que sí, que es fácil encontrarlas. Y luego en el niño, los niños entienden mucho más de lo que a veces nos hacemos a la idea. Pero mientras lleguen el tema de los zapatos, bien. Las manos con la solución hidroalcohólica o lavado de manos normal. Y luego cuando se vayan, pues lo de un trapo con un poco de lejía y es más que suficiente. Es verdad que yo, hasta que tengamos cierta seguridad, mantendría la distancia.
con personas más frágiles, ¿vale? Me parece razonable bueno, yo lo mantendría todavía un tiempo. Sí, que aunque reciban las visitas, pues que se tengan el 1,5 metros, ¿no? De distancia con los abuelos, ¿no? Es Sí. conveniente. Vale. Que no pasa nada, Sí, tampoco. sí. No, pero está bien Es lo hacerlo. Y Mari, otro tema que quieras hablar un poco cuando sales a la calle, algo que me están comentando, sobre todo la gente que vive a veces en pueblos y tal, es las ganas que tienen de volverse a ver o de acercarse o de hablar y el miedo que tenéis vosotros como afectados cuando se os acerca alguien demasiado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando viene alguien, vamos, tú esquiva, porque claro, hay personas que son muy conscientes, pero hay personas que todavía no piensan en que hay que mantener la distancia, y más con personas con tanta fragilidad como, por ejemplo, Enrique. Entonces, hemos salido 2 veces, pero vamos, que hemos intentado de salir por sitios que, vamos, lo más escondidito posible. Pero mira, por lo menos que nos dé el aire, el sol y veamos a la gente un poquito más desde lejos. Porque por lo menos De todas que formas, Forma parte de la salud también, ¿no? La salud emocional al final es algo que es importante. importante. Y yo quería también preguntar, porque sé que bueno, hablándolo con Mari en estos días, el paciente de ELA no es más vulnerable a infectarse de COVID, ¿no? en absoluto. En absoluto. Pero una pregunta que sí me hacen es, yo no soy más vulnerable para infectarme, pero si lo hago, ¿mi recuperación va a ser más difícil? A ver, la infección por COVID, como hemos visto, más de un 80%, prácticamente la persona no sufre ni las secuelas ni llega a la neumonía, ¿de acuerdo? Los pacientes con ELA tienen las mismas probabilidades de estar en esa situación. Por tanto, en ese caso no cambiaría para nada. Es verdad, como he intentado aclarar, que a medida que va avanzando y hay menos defensas del propio organismo para toser, para defenderse de cualquier infección, no el COVID, sino cualquier otra infección, como sabemos, es siempre un poco más complejo. Pero tomando las medidas, teniendo el respirador, teniendo la asistencia de la tos, conociendo la fisioterapia, pues las defensas pueden ser casi, bueno, las igualamos lo más posible a la población general. Por tanto, en ese aspecto, en la ELA se comportará igual en cuanto a porcentajes, que pueda tener una neumonía. Nosotros, por ejemplo, no hemos encontrado ningún caso. Como he dicho, la protección del paciente con ELA, en muchos casos, cuando está mínimamente avanzado, ya se ha hecho muchísimo más fuerte que en la población general. Pero algunos pacientes que estoy recién diagnosticado, etcétera, estas personas tienen exactamente igual que la población general. Y hemos visto personas absolutamente sanas, los que han tenido una neumonía por ELA y por COVID en condiciones con los que han ingresado en la UCI, que efectivamente ha sido una enfermedad devastadora, pues en las personas sin enfermedades previas y en la ELA también, ¿vale? Pero no por ser ELA tiene más predisposición a tenerlo. Muy bien. Mari, yo no sé si o Enrique queréis comentar algo o alguna incertidumbre de decir, bueno, yo creo que con lo que habéis oído hoy os quedáis más tranquilos para empezar teniendo los equipos de protección con la ayuda o vais a seguir esperando, ¿no?, a nuevas noticias. Bueno, nosotros tenemos pensado comenzar a 1 de junio ya prácticamente la rehabilitación. En principio vendrán a casa y a salir con el cuidador. En principio eso es lo que tenemos pensado. Es obvio que todo depende de cómo vaya evolucionando la situación, ¿no? Porque es obvio lo que hemos comentado y lo que hemos dicho, ¿no? Que las posibilidades nuestras no son las mismas que de cualquier otra persona. Yo saldré a la calle, procuraré, como dice Mari, de coger por sitios donde no haya muchísima gente, llevaré mi mascarilla, los guantes no los necesito porque yo las manos no las muevo, entonces no voy a tocar nada, ¿no? Pero en definitiva, la idea mía es comenzar a 1 de junio ya, pues con una vida un poco más normal, dentro de la normalidad que vivimos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues si, no sé, Mari, ¿quieres comentar algo más? No, pero pensando de que muchas veces, vamos, normalmente casi todos los años Enrique se resfría y claro, tiene mucha dificultad a la hora de expectorar y demás, y viene el médico a casa. Entonces, no sé, esperemos que este año no se resfríe, pero no sé si también será pues, a través de los medios de que hay ahora, o que vendría el médico a casa. No sé cómo sería. Si, hombre, si vendría a mirarlo, a ocultarlo, pues si tuviera un poquito de bronquitis, eso ya no sé Sí, cómo. eso sé que no está en vuestras manos, ¿no? A Emi o a Santiago, pero ¿habrá más facilidad en otoño para hacer la prueba del COVID? Tendrá que haberla, ¿vale? O sea que con lo que hemos aprendido y con lo que hemos vivido de cara al otoño, por prepararnos, me refiero a eso. Es decir, habrá que tener una detección muy precoz y que se pueda hacer la PCR, la detección del virus, no la detección de los anticuerpos, que eso es un estudio de prevalencia en la población, sino que para que se puedan detectar rápidamente los nuevos infectados y se puedan aislar adecuadamente. O sea que tendrá que haberla. La pregunta es... Claro, tendrá que haberla. Nosotros hemos tenido solamente que nos han transmitido un caso de una cuidadora que empezó con síntomas y no hubo manera de hacerle la prueba, pero por precaución salió de casa y claro, su marido tuvieron que venir sus suegros a cuidarle. Bueno, ha sido realmente cuando ella decía, ante la claridad que simplemente hubiera sido un catarro o hubiera sido tal, bueno, pues nada, no hubiera armado yo la que he armado. Es decir, si en otoño va a haber más test, pues fenomenal, porque lo que dice Mari, si ella empieza con tos, bueno, pues así empezar a tener fiebre, ¿verdad? Pero esto seguramente sería el principio, Patricia. Una vez que ya a finales de abril, principios de mayo, ya esto empezó a rodar, prácticamente a todas las personas que tenían sospecha se le ha ido haciendo paulatinamente a medida que se ha incorporado a la práctica habitual. Este caso fue en Málaga. Yo no sé si en Málaga han tenido un repunte de casos y hubo a lo mejor entre la alarma y tal, no lo sé. Y no recuerdo la fecha, sería al principio, sí, ahora mismo sería en abril, sí, por ahí. Vale, bueno, pues si os parece le doy paso a Miguel un poco por tener luego el resto de las preguntas, que había bastante. Mari y Enrique, muchísimas gracias y luego seguimos, si os parece, ¿vale? Gracias. A vosotros también. Nada, gracias. Bueno, presento a Miguel. Miguel es afectado de ELA aproximadamente hace 2 años. Él es una persona bastante emprendedora y sacó el proyecto de Saca la Lengua, que muchos de vosotros seguramente a través de redes lo conocéis, a través de Twitter, porque además ha tenido repercusión hasta en El Hormiguero, o sea que imaginaros, ¿no? Y también me gustaría, aparte de que nos cuente un poco, porque digamos, cómo ha vivido la situación del COVID en casa, porque es padre, tiene un niño pequeño y todo lo que implica eso, y también porque el porqué de Saca la Lengua, por qué ese nombre, ¿no? a ese proyecto, porque muchas personas, bueno, todo el mundo que conocerá el así, pero otras personas que nos escuchan no saben la importancia que tiene la lengua en el diagnóstico de ELA, ¿no? Como fue en tu caso. Pues gracias, Patricia. Pues básicamente eso, lo que estabas diciendo, que tengo un pequeño y aprovecho para decir que los pequeños, ojalá los adultos tuviésemos el sentido común y la practicidad que tienen los niños, porque ellos, una vez han aprendido lo que es el COVID y las normas para no caer en el COVID, pues lo llevan perfectamente a rajatabla. Yo por lo menos en mi caso personal, mi hijo dice, tenemos 2 cosas, la ELA y el COVID, como diciendo que a partir de aquí no podemos pasarnos mucho. Entonces es fundamental en ese aspecto pues educarlos bien, porque ellos mismos, una vez ya tengan esa educación, lo van a llevar perfectamente. Y mi hijo lo lleva perfectamente. Muy bien. Y Miguel, si quieres hacernos un poco una reflexión de lo bueno y malo que ha tenido el confinamiento, si es que ha tenido algo bueno, ¿no? Porque también yo creo que ha sido un tiempo de convivencia, aunque en el caso tuyo tu mujer no puede tampoco teletrabajar, ¿no?
por ser... Exacto, es que lo bueno del COVID lo habrá vivido otra gente. Yo en mi caso he seguido mi vida normal, que era mi mujer se iba por la mañana a su cirugía y su consulta porque ella es médico y yo me quedaba con mi Edu, con mi pequeño y bueno, pues pasábamos el tiempo lo mejor que podíamos. Cuando ya se ha abierto un poco la veda, que es poder salir a andar, obviamente yo he aplicado el sentido común y yo, por supuesto, mi salud mental y mi capacidad vital está por encima de todo. Yo me voy a andar todos los días 10 kilómetros. O sea, eso está por encima de todo. ¿Qué pasa? Que soy por lo menos cauto, me voy al campo, me alejo de la sociedad un poco e intento evitar ese contacto mínimo. Ese contacto que por otro lado, aprovecho para decir, es la parte negativa, que ya te comenté yo a ti, que yo soy una persona muy social, me nutro de muchas relaciones interpersonales y entiendo que esa es la parte que más he hecho en falta, que es el contacto con la gente, con mi pueblo, con mi asociación, ¿no? El cara a cara, el tocarnos, el sentirnos, abrazarnos, el mano a mano, los proyectos comunes que teníamos en mente y que esperamos que podamos conseguirlo. Que al final, digamos que esa parte negativa ha sido realmente el no contacto, ¿no? Aunque hemos tenido muchas relaciones, pero el tener el contacto con tu familia o el poder tener las visitas, nosotros eso es de lo que más hemos apreciado. Muchas llamadas telefónicas ha sido necesito ver a mis hijos o necesito ver a mis padres o esa situación de estar al final que no nos damos cuenta, pero el aislamiento os ha dado más tiempo, mucho, eso sí me lo transmitía sobre todo los afectados jóvenes, decía, es que este parón me ha dado demasiado tiempo para pensar y yo tenía una vida muy activa y en esa vida muy activa afortunadamente le daba poco tiempo, poca cabida a los pensamientos negativos, ¿no? Exacto, bueno, ¿se me entiende bien? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues básicamente el poco tiempo que teníamos nosotros para pensar era siempre pensar en proyectos para buscar financiación para la ELA. Entonces yo en mi caso, todo este tiempo que estaba en casa sí que he aprovechado para pensar en proyectos futuros. No he intentado no verlo muy oscuro todo, porque he pensado que, bueno, que dentro de un tiempo podremos volver a salir de nuevo y hacer proyectos deportivos, proyectos ilusionantes, de visibilidad y demás. Pero en este caso, pues obviamente estamos viendo que lo peor es eso, el contacto con los familiares, mis padres que no pueden ver a sus nietos, mi prima, mis hermanos, toda la gente de la asociación, que en el fondo cada día estábamos viéndonos, siempre estábamos pues viéndonos, palpándonos, sintiéndonos, sabiendo cómo estábamos. En fin, yo además me he visto sin el ensayo clínico que estaba asistiendo porque se ha paralizado. Pues ha sido un marrón porque nos hemos sentido un poco como desnudos de nuevo, ¿no? Sin rumbo en el mar, ¿no? Estamos pues expectantes a ver qué podemos hacer para volver a retomar esa ilusión, ¿no? Personalmente a mí me ha pasado eso. Yo entiendo, eso va un poco para Emi o para Santiago, que aunque se prolongase la situación del COVID en otoño, encontraríamos herramientas para que los ensayos clínicos no se paralicen tanto tiempo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor si el paciente no puede ir a Barcelona, se tomen muestras en las localidades. Entiendo que sería un tiempo suficiente como para ser reactivos y encontrar soluciones, ¿no? A esto, a dar continuidad, ¿no? Claro. Yo creo que ahora viene el tiempo justo en el que tendremos que preparar todo eso, ¿vale? Esa primera oleada ha sido un tsunami que ha dejado la sociedad paralizada, literalmente. Evidentemente tendremos que preparar, si es que viene una próxima ola, que igual no la viene, para que efectivamente
hayamos aprendido qué cosas son imprescindibles, qué cosas se pueden hacer de otra manera y qué cosas hay que hacer en cualquier caso con las máximas precauciones, pero que posiblemente los ensayos se planteen así. Desde luego, vamos, en la unidad creo que lo tendremos que plantear y ver cómo a nivel nacional habrá que plantear cómo se hará. Pero habrá que... Ya el año pasado, ¿te acuerdas, Patricia, cuando se hizo en Huelva, que estuvimos hablando de la investigación, nosotros dijimos a la persona que vino que estábamos dispuestos a colaborar a distancia? Es decir, que si ellos querían muestras o querían, ¿no?, solo tenían que llamar a las personas que participasen y nosotros hacíamos igual de vehículos de transmisión, que eso ya se propuso en aquel encuentro del año pasado cuando proponía que, bueno, que había que aumentar la muestra, ¿te acuerdas?, ¿no? Y le dijimos que, bueno, que si necesitaba, solo era cuestión de ponerse en contacto con las distintas personas que padecen ELA y, bueno, hacíamos de mecanismo de transmisión. Muy bien. Siguiendo con Miguel, y hay una pregunta que yo no quiero que se me olvide, la Consejería de Salud ha sacado pues un decreto en donde dice que la telemedicina se va a impulsar. Y nuestra pregunta como asociación, el soporte domiciliario, porque habrá cosas que la telemedicina no cubra, el soporte domiciliario sanitario va a tener mayor partida, se le va a impulsar o no sabéis. Si no sabéis, pues lo entiendo, ¿no? No. El soporte domiciliario no sabemos, ¿no? No sabemos. No, yo no sé nada. Claro, porque un tema que era bastante también que nos han llamado es que a veces cuando se llamaba al centro de salud, pues muchos pacientes al principio, los pacientes de ELA, entre comillas, son los más mimados, ¿no? Porque como sabéis, bueno, afortunadamente hay unidades en Córdoba, en Huelva. Miguel hace así, se ríe y ahora te doy la palabra, pero de verdad que nosotros hemos tenido en la asociación alguna que otra patología neurodegenerativa más rara que la ELA. Y dicen, bueno, por lo menos en la ELA están muy bien organizados, tienen unidad, tienen una cobertura que cuando a veces tienes el síndrome de Kennedy o tienes, pues se sienten más desamparados, ¿no? Bueno. Yo creo, a ver, en ese aspecto, yo creo que lo tendremos que pelear y nos queda mucho por pelear, porque hemos vivido en la unidad en este tiempo como la trabajadora social, queriendo poner en marcha todas las medidas de ayudas, claro, se encontraba con el enorme bloqueo de que las instituciones, los funcionarios, estaba cerrado y que todo se retrasaba. Por tanto, tendremos que prepararnos para que no salgan partidas espontáneamente, sino para probablemente exigirlas y pelearlas. No sé si saldrán espontáneamente, pero tendremos que estar todos muy atentos a eso, ¿no? Bueno, efectivamente, como yo decía al principio, los cambios casi siempre se producen cuando hay una crisis, ¿no? Y eso nos obliga a ver si el soporte domiciliario es mejor. Miguel, no nos has contestado a por qué se llama Saca la Lengua. Nos hemos derivado, pero como te estoy viendo con la camiseta, que luego me da cuenta... Básicamente que yo pienso que mi diagnóstico, aunque fue precoz, llevaba mucho tiempo yo ya sintiendo cosas, ¿no? Entonces empecé a probar cosas, empecé a dentista, empecé a poner dentista, dormía muy mal, yo era profesor, no se me entendía algunas palabras. Y al principio decía, me pasa algo, pero no sabemos qué pasaba, ¿no? Entonces un día mi mujer pues me dijo, oye, enséñame la lengua porque, no sé, voy a explorarte. Entonces en ese momento, a partir del siguiente día, pues ya fuimos al neurólogo porque ella misma supo que algo pasaba, que no era normal. De hecho, me habían visto fisioterapeuta, dentista, médicos normales de cabecera y ninguno supo, aun viéndome la boca, sacar un diagnóstico o al menos derivarme a un especialista. Eso es malo, porque eso obviamente estamos enlenteciendo un proceso. De ahí que mi nombre se llame así, porque en el fondo es como cuando una mujer se palpa la mano a un hombre para diagnosticar un cáncer. Pues en mi caso la lengua, en el de muchas más personas, es un diagnóstico para saber que hay algo que pasa mal, ¿no? O sea, algo malo está pasando.
Y de ahí pues vino mi nombre, ¿no? También fue un poco un gesto de, como una especie de actitud, ¿no? Hacia la vida, ¿no? En este caso pues yo saco la lengua porque además era mi gesto cuando yo hacía deporte o cuando escribía, siempre era muy nervioso y mi lengua estaba siempre fuera. Entonces, pues digamos que me ha acompañado siempre y ahora pues me va a acompañar todo el tiempo que pueda también. De ahí que, bueno, y aprovechando para lo que estabais diciendo, meses atrás, antes del COVID, ideamos una camiseta buscando un poco eso, la conciencia social sobre la importancia de la investigación. Y ya pues trabajando paralelamente entre investigadores para que, por ejemplo, un ensayo de ELA pueda servir para otra cosa y viceversa, ¿no? Como se está viendo hoy día que muchos medicamentos se están reutilizando para otras enfermedades, ¿no? Casualmente aprovechamos para enseñarla, pues hicimos esta camiseta y decidimos que, bueno, se lee al revés, quizás. Miguel. Investigación, una necesidad. Pues intentamos consensuar entre todos que lo que se aporte con esa camiseta, o sea, lo que se gane, sea para el COVID. En el fondo, los enfermos de ella no estamos ajenos a la sociedad, ¿no? Nos gustaría que nos mimasen más, por supuesto, sobre todo en el plano de sensibilidad, porque muchas veces es lo que más necesitamos, ¿no? No sé, ese mirarte a los ojos, ese decir estoy contigo, esa palmada, que no sea un mostrador en medio y que estamos muy separados, porque muchas veces nos sentimos muy separados, ¿no? Pero vamos, que en este caso queremos estar no ajenos a la sociedad y por supuesto ese dinero va a ir destinado a investigación que seguramente esa investigación redunde positivamente también en los enfermos de ella, por supuesto, obviamente, bajo mi punto de vista. Bueno, me gustaría... Di tú, Emilia. No, me parece muy, muy interesante lo que dice Miquel. Yo creo que una de las cosas por las que más estamos peleando, como la ELA se considera enfermedad rara, es verdad que hay muchos médicos de primaria que nunca a lo mejor verán ninguna en su carrera, pero la sensibilización en los síntomas, que encima puede empezar de muchas formas distintas, es lo que más estamos peleando. Lo de la lengua tiene todo el sentido. En la ELA hay lo que se llaman fasciculaciones, los músculos se mueven, las fibras sin querer, como si temblaran, y eso en la lengua puede ser muy evidente. Por eso, solo sacando la lengua se podría intuir el diagnóstico, como tu mujer muy bien sospechó. Y por tanto, el trabajo que hacemos, el curso que se ha hecho con Iavante, con 700 inscritos, creo que todo eso va sensibilizando para que se piense en ella, ¿no? Y adelantemos el diagnóstico. Pongo mi caso personal, perdona Emilia, que un dentista, después de ver a otro dentista que me derivó a ese dentista, me quiso poner un aparato porque pensaba que era pues un trastorno de no sé qué. Obviamente me dijo, esto se cura con 1.500 euros que vale el aparato. ¿Qué pasó? Porque yo en ese momento, obviamente, dije, no, voy a buscar una siguiente opinión o seguir pasando porque entendí que no era la forma. Menos mal que no me puse el aparato, pues si me pongo el aparato dejo a lo mejor más meses. Y fijaos, si ese dentista conociese que los síntomas de la ELA, uno de ellos es la lengua, la atrofia, pues a lo mejor ese hombre, si tiene un poco de sensibilidad, no me ofrece un aparato. Estaríamos salvando un tiempo muy valioso. Además es que yo creo que, Miguel, es muy coherente todo lo que estás diciendo y hablamos de sensibilidad, yo creo que has hablado de dos sentidos, ¿no? Una es la de cuánto tiempo nos pasamos divagando hasta que llegamos al diagnóstico y realmente de verdad que es muy difícil, ahí como ha dicho Emilia, y desde la asociación promovemos la mayor formación que podemos, de verdad, y que está en nuestras manos y que continuamente estamos dando caña en que cualquier profesional sanitario sospeche cuando vea digamos que ciertos síntomas. Es verdad que Emi siempre lo dice, es la gran enmascarada y como empieza de formas tan diversas, ¿verdad? A veces puede. Y luego está la otra sensibilidad
que es algo que demandáis muchísimo los afectados, y es cómo nos trata el profesional sanitario cuando llevamos 3 meses esperando para verlos, ¿no? Es para nosotros un día importantísimo. Y claro, yo comprendo las dos partes, ¿no? Pero para ese, sobre todo el primer año de diagnóstico, esa segunda visita del equipo multidisciplinar, soñáis con ella, ¿no? Entonces, al final, si os encontráis algo de frialdad, decís, es que para mí, yo me acuerdo siempre una cosa que me contó Miguel, de decir, me lavé la boca 2 veces, me puse una tal camiseta, bueno, si me la voy a quitar, ¿qué voy a hacer? Y cuando llego a la consulta y no me pide que me quite la camiseta, ¿no? Decías tú, yo daba por hecho que me ibas a mirar todo, ¿no? Claro, es que menos, ¿no? Que el alto mando de la cadena médica, que menos que demuestre, digamos, un poco de... Por ejemplo, cuando yo mis alumnos venían sus padres a tutoría, pues yo me preparaba los informes, sabía más o menos todo. Entonces, pues tuve un caso personal muy malo, pero bueno, yo ya eso prefiero pasar palabra. Tengo la suerte de que tengo una médico a mi lado que ella se informa de todo. Tengo también a Andalucía, que me ayuda un montón, entonces, ¿para qué necesito más? En ese sentido, la gestión de casos, por lo menos desde mi punto de vista, aporta un valor, porque yo siempre antes de las consultas llamo y pregunto y digo, bueno, ¿cuáles son las inquietudes? ¿Qué es lo que os está pasando? Y lo transmito al grupo para que el grupo sepa más o menos por dónde va cada persona. Es decir, o si existe un ensayo, pues qué menos que saber qué tipo de ensayo es, dónde es, en fin, digamos que es un... También yo creo, bueno, por ser defensora, es que hay unidades que van teniendo cada vez mayor número de pacientes y como todo, no sé, Emi, ahora que estáis en los 80 pacientes más o menos, me imagino que cuanto más grande es el número de pacientes, más difícil muchas veces es una atención muy personalizada, ¿no? A ver, la atención debe ser exquisita. El problema cuando tienes muchos pacientes y no ampliamos el número de días de consulta, porque claro, hay que coordinar a todo el mundo, es que a veces sí se nos demora un poco más. Nosotros evaluamos cada 3 meses estrictamente, y a veces en los pacientes que están un poco mejor, manteniendo contacto telefónico con Pilar, nuestra gestora de casos, pues se retrasa un poco para poder dar cabida. Pero el número de pacientes por día y la atención a ese paciente, sea una primera vez, sea una revisión, eso no debe cambiar, eso es vital. Y también al inicio del diagnóstico, como habéis dicho, nosotros en este tiempo, en la época de mayor confinamiento, hemos traído a algún paciente porque dejar esa pesadilla del diagnóstico a solas en el domicilio, vamos, no hay COVID que se resista a eso. Tenían que venir y los hemos traído y hemos estado hablando el tiempo que ha hecho falta. Bueno, yo creo que como son las 8:30, ¿no, Joan? Quiero darle las gracias a Miguel, a Enrique, de verdad, y a Mari por dedicarnos eso su tiempo y abrirnos un poco todo lo que han pasado en este tiempo. Mil gracias, y darle la palabra a Joan para que pueda, ¿no? Las preguntas que quedan pendientes. Yo me voy a despedir porque tengo ahora a las 8:30 otra cosa. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos. Sabéis que tenéis este espacio de la Escuela de Pacientes para hacer todo lo que penséis que puede ayudar a mejorar la vida y la salud de la gente con la que trabajáis. Muchísimas gracias, María Ángeles. Prácticamente estamos a punto de terminar. Quería decir que Margarita Pérez ha dicho que Enrique y Marisol sois un ejemplo de positividad y resistencia, y el virus tiembla ante personas como vosotros. Lo digo porque unas palabras de ánimo vienen bien, y Javier ha hablado de la humanización de la asistencia sanitaria. Han hablado unas personas, Jesús ha hablado de la limpieza en casa y dice, la persona que va a limpiar lo toca todo
y no es factible volver a limpiar. Y de alguna forma también ha salido el tema de la lejía como un elemento que puede ayudar a ello. No sé si queréis comentar algo, Santiago o Emilio. La dilución es 1,50, es decir, una parte de lejía por 50 de agua, y lo que hay que ver es las superficies más habituales que tocamos. Es decir, limpiar el polvo en aquella zona donde yo no voy a tocar, no tiene mucho sentido limpiarla con lejía. Tiene sentido tocar con lejía aquellas zonas donde yo voy a tocar. Entonces, si es habitual las mesas, pues limpiar las mesas, los pomos, los enchufes, los apliques, todo aquello que yo voy a tocar. Y no se bebe. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, casi ya terminando, alguna pregunta sobre a los que estamos debutando, como yo, dice una persona, en cuanto a ir, dice, ¿qué riesgo tenemos los que estamos debutando con una ELA? ¿Hay algún riesgo añadido? No, exactamente el de cualquier persona sin la enfermedad. El riesgo viene dado por la debilidad respiratoria y esencialmente, ¿vale? En los inicios no hay ninguna diferencia. Y también hay un paciente de la joven con capacidad vital en valores por encima de la media. Tengo más riesgo, ya lo has dicho, ¿no? En ese sentido que no hay un paciente con ELA que tenga más riesgo en ese sentido. Y hay algunas incertidumbres sobre si la población, cuánta gente se va a contagiar, a cuánta gente puede afectar, un poco algún elemento sobre la inmunidad, el estudio de inmunidad que ha hecho el Ministerio, algún elemento que quieras destacar, Emi o Santiago. Vale. A ver, lo deseable es que la población se vaya inmunizando, pero lentamente. Lo que nos ha traído esa pandemia tan terrorífica y esa situación ha sido que venía un virus para el que no había nadie inmunizado previamente, nuevo completamente, con lo cual podía, y lo ha hecho en algunas poblaciones, en Madrid, podía contagiar a muchísima gente en muy poco tiempo, con lo cual se colapsaba el sistema sanitario. Lo deseable es, como en cualquier otro virus, hasta que se encuentre la vacuna, pues que la población se fuera inmunizando poquito a poco, con lo cual no se colapsa el sistema sanitario y evidentemente la población iría desarrollando anticuerpos. Eso, tras el confinamiento, será un poco lo deseable. De hecho, algunos países de Europa han abogado un poco por eso, ¿no? Porque la población se fuera como inmunizando, pero con medidas de control. Eso es muy difícil saberlo. De aquí al otoño veremos si va aumentando ese nivel de inmunización y, bueno, llegar a los niveles deseables, como se dice, ¿no? Que están algunos dicen hasta un 60%, pues es muy difícil porque requeriría muchos años, ¿no? Confiemos en que llegue la vacuna lo antes posible y así inmunizamos artificialmente mucho más rápido. Sin duda alguna. Emilia, estoy totalmente de acuerdo con Emilia, que la dificultad o el problema fundamental ha sido el sobrepasar toda previsión del sistema sanitario. Yo creo que ahora con la desescalada y hacer más controles y tener, como decía Emilia, toda aquella persona que tenga algún síntoma, tenerla localizado y hacer un entorno de seguridad, es decir, seguir a las personas que han estado en contacto con esas personas para tenerlas localizadas y hacer así un poco de aislamiento, creo que va a mejorar un poco cómo se va a expandir en el sistema. A mí me gustaría hacer dos preguntas porque me la han comentado por WhatsApp varias personas. ¿Se estima cuándo podremos volver al hospital a hacer nuestra visita multidisciplinar normalizada o es imposible dar una estimación? En Huelva ya estamos normalizados. ¿Sí? Ah, sí. Muy bien. ¿Vale? En la mayoría por ahora no nos habíamos enterado, pero no sé, en Huelva ya, pues fenomenal. Solo se suspendieron en la alerta y, como dice Emi, lo que sí es que se ha priorizado. Es
Es decir, se abrió la primera ahora en mayo para las personas de nuevo diagnóstico y aquellas personas que tenían algún tipo de dificultad y que había que atenderlas de forma directa. Muy bien. Nosotros hemos empezado con un 50-50, o sea que la mitad de la consulta, o sea, 2 pacientes que son los que más lo necesitan, priorizando muchísimo, vienen presencialmente, pero se hacen 3 consultas telefónicas, que por alguna de ellas puede provocar que luego el paciente tenga que venir, si es necesario. Pero así vamos cubriendo más a toda la población que tenemos en la unidad y también traemos a los que lo necesitan. De hecho, yo creo que mantendremos bastante esa modalidad porque llegas a muchos más pacientes y se pueden encontrar incluso más acompañados y siempre que haga falta se traen. Por tanto, yo creo que hay cosas que han llegado para quedarse y que no va a significar pues no traer, pero no vamos a volver, espero, a la normalidad total de antes, sino que podemos incluso instituir nuevas cosas que mejoren la asistencia. Muy bien, y la última ya, la indumentaria. Me preguntan si sería pertinente cuando van al hospital ponerse algo para protegerse el pelo o porque, bueno, o no es, o es falso eso, ¿no? Que el pelo al final... No, o sea que es falso. Quiero decir que no hay en el ambiente... Bueno, yo lo transmito porque me lo han preguntado mucho. Y sí, claramente. ¿Qué indumentaria tengo que llevar? Si me tengo que poner algo de plástico que la ropa no se quede y la tiro. A ver, yo en ese aspecto lo que defiendo siempre es que cada uno haga aquello que le haga sentir más seguro y más cómodo. Y si alguien yendo al hospital se siente más seguro poniéndose un pañuelo o un gorro que le proteja, pues que lo haga. Necesario no es, ¿vale? Porque si no evitas la medida de la distancia, de que no tosa nadie encima, no tocar superficies tal o lavarte bien después de tocarlas, con eso es más que suficiente. Con lo cual lo otro no haría falta. Pero yo creo que cada uno se siente seguro a su manera, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ha sido un placer oíros, veros. La verdad que ha sido una jornada estupenda. Os digo que las personas que han estado en el canal de YouTube os dan la enhorabuena, gracias a los ponentes, gracias por la acogida, por el acompañamiento, muy interesante, muy positivo. Agradeceros la iniciativa, muy práctica e interesante. Por tanto, todo el mundo, la valoración que hace es muy buena. Por tanto, os agradezco a todos los que habéis hablado, a todos... Saca la lengua. Y acordaros, y tú Miguel. La lengua a la ELA, como dice Miguel Ángel, y que gracias Patricia por esta jornada conjunta que hemos organizado y que seguiremos haciendo cosas conjuntas para poder ayudar. Hicimos un podcast con Patricia hace poco. Vamos a hacer uno con Miquel, si me deja. Y por tanto, y probablemente seguiremos haciendo cosas para ayudar a que se conozca, a que se conozca más y a que todo el mundo sea consciente y saque la lengua antes para hacer un buen diagnóstico y rápido en ese sentido y podamos avanzar en este tema. Muchísimas gracias. Queremos camisetas, ¿eh? Sí. Queremos apoyar la iniciativa. Perfecto. Os la mando porque tengo amigos que están trabajando en el Virgen del Rocío y bueno, donde estéis también os la mando. Pasadle la dirección a Patricia. Ya luego os pongo en contacto. Muy bien, pues encantados de promover Saca la Lengua, estas camisetas preciosas que lleva. Muy bien. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.